¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Esta noche vamos a estar analizando un tema que parece multiplicarse en Venezuela. Se trata de las quejas políticas, pero de las quejas políticas por parte de chavistas. ¿En contra de quién? Del presidente Nicolás Maduro. En esta ocasión, una queja que pide su renuncia. Así se lo presento. Y una de las cosas que nosotros debemos eliminar de una vez y para siempre son los grupitos. Los grupitos le han hecho daño a la revolución bolivariana. Aquí lo único que tiene que haber es un solo grupo, el grupo del comandante Chávez, el grupo del compañero Nicolás Maduro, el grupo del PSUV, el grupo de la revolución bolivariana, el grupo de los socialistas para construir la patria. Unidad, unidad. La pregunta es, ¿chavista igual a madurista? Militares del 4F exigen renuncia a Nicolás Maduro. Sus comentarios a través de redes sociales, en Twitter, utilizando la etiqueta para el programa de esta noche. El hashtag es #Concludivisión. Hashtag Concludivisión. A mi cuenta en Twitter, por favor, si me sigue y si hace sus comentarios, agregándola, se lo agradezco, es @FDelRincónCNN, @FDelRincónCNN en Twitter. Ya lo sabe, es Concludivisión, la etiqueta, hashtag Concludivisión. Tenemos encuesta en Facebook esta noche, facebook.com/conclusionesCNN. La pregunta dice así: desde la salida del gobierno venezolano de Jorge Giordani, ahora exministro de Planificación, diversas voces se han escuchado criticando la decisión y también al presidente Nicolás Maduro, incluso por parte de aquellos que se identifican como chavistas. Para ti, para ustedes. Opción 1, los chavistas no son maduristas. Opción 2, los maduristas no son necesariamente chavistas. Opción 3, todo chavista debe apoyar al presidente Maduro. Y la última opción, se ha iniciado una marcada división entre chavistas y maduristas. La página de esta encuesta es facebook.com/conclusionesCNN, donde ve la mano con el dedo pulgar hacia arriba donde dice me gusta o like, hace clic. Si hace clic se suma, si se suma es bienvenido, es su comunidad, es nuestra comunidad, facebook.com/conclusionesCNN. Darle más poder al pueblo y consolidar la revolución. Hoy Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, aseguró en un acto con militantes de bases chavistas que varios grupitos le han hecho daño a la revolución bolivariana y llamó a eliminarlos de una vez por todas y cerrar filas en apoyo a Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro. Agregó que tiene que haber un solo grupo, el grupo del comandante Chávez, el grupo del compañero Nicolás Maduro, el grupo del PSV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, no todos parecen estar de acuerdo, o al menos no creen que el chavismo y los chavistas necesariamente deban apoyar al presidente Maduro. ¿A qué me refiero? Bueno, concretamente a dos militares del grupo de base original del fallecido presidente Hugo Chávez. Uno es Joel Acosta Chirinos, fundador de la logia militar de la cual surge Hugo Chávez, y uno de los 4 tenientes coroneles que junto a él intentaron derrocar en 1992 al presidente Carlos Andrés Pérez. Y el capitán Carlos Gullón, que tienen en común, bueno, además de ser militares y del más puro origen chavista, pues es que ambos coinciden en que la renuncia de Maduro y sus ministros es inevitable. Diosdado Cabello, por cierto, sin mencionar nombres, hizo referencia a esos militares del 4 de febrero que buscan, según él, protagonismo. Escuche. O basta y sobra que algunos ambiciosos de toda la vida que dicen haber participado y levantar las banderas el 4 de febrero se vayan por un periódico para que lo saquen de primera página. Es triste, eso es muy triste, cuando terminan arrastrados a los deseos de la burguesía. Pero Chirinos y Gullón no son los únicos que han levantado la voz contra Maduro. A principios de marzo, el exgobernador del estado Mérida, Florencio Porras, quien también participó en la rebelión militar del 4 de febrero, junto a Hugo Chávez, catalogó al gobierno de Nicolás Maduro de tener tendencias fascistas. A mediados de marzo, el presidente Maduro dio a conocer la detención de 3 altos oficiales de la Fuerza Aérea que presuntamente querían alzarse contra el gobierno, agregando que tenían vínculos con la oposición. En abril, el gobierno anunció que el número de revoltosos dentro de las filas militares aumentaba a 30
30 soldados que según Maduro eran también partícipes de los preparativos del presunto golpe. Y a finales de abril el capitán del ejército, Juan Carlos Caguaripano, mediante un video, aquí lo tuvimos, a él precisamente invitado, presentó lo que considera la represión que ejerce el gobierno contra los manifestantes en Venezuela, según sus propias palabras, asegurando que existen muchos militares descontentos con la actuación del gobierno de Nicolás Maduro. Y de ahí la pregunta entonces, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué pasa con ese apoyo incondicional? ¿Se le daba a la revolución bolivariana o era para Chávez solamente? ¿O sigue siendo? No lo sabemos. ¿Será que en Venezuela llegó la generación de los chavistas y ahora es una generación de maduristas y juntos pero no revueltos? ¿O por qué hay tantas llamadas a la unidad, particularmente el día de hoy, dentro del Partido Unido Socialista de Venezuela? ¿Será que hay grietas en el camino? ¿Será que algo está pasando al interior? Vamos a analizar el tema con uno de los protagonistas. Doy la bienvenida a mi invitado de esta noche, Carlos Gullón Celis, capitán retirado del Ejército de Venezuela y cofundador del movimiento MBR 200, que participó en el fallido golpe de Estado del 4 de febrero en 1992. Está en vivo desde Maracay. Capitán, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los venezolanos que viven en Venezuela y a aquellos que lamentablemente se nos han ido a otras latitudes. Un saludo de esperanzador que en los próximos tiempos van a regresar a su país, ayudar a reconstruir la patria que están destruyendo estos tiranos. Vamos por partes, si le parece, capitán. ¿Escuchó usted, o me imagino que ya lo habrá visto durante el transcurso del día de hoy, pues hubo varias declaraciones y señalamientos por parte no solamente de Diosdado Cabello, sino también del canciller Elías Jagua? ¿Qué opina usted acerca de lo que dijo concretamente Diosdado Cabello, haciendo referencia a ustedes, a quienes participaron el 4F, de estar buscando los medios por ambiciosos de toda la vida y bueno, los malpuso prácticamente? ¿Qué opina usted acerca de esto? Hace 2000 años Jesucristo dijo que por los hechos los conoceréis. Aquí en Venezuela nos conocemos todos. Carlos Gullón y Joel Acosta hemos estado luchando desde mucho antes de que apareciéramos públicamente el 4 de febrero para fortalecer una lucha cívico-militar en aras de potenciar en el pueblo de Venezuela la participación y el protagonismo de los venezolanos en aras de producir el mayor bienestar posible en el pueblo de Venezuela. Hay algunos que hoy están gobernando que nosotros invitamos a incorporarse a trabajar, a fundar el movimiento bolivariano y el movimiento Quinta República, y nunca lo quisieron hacer. Nos tildaban de militaristas o de fascistas. Y hoy son parte activa del gobierno, son parte del alto gobierno y están ayudando a destruir, junto con los cubanos, a destruir el aparato productivo venezolano con la intención de doblegar la voluntad de lucha del pueblo. Lo cual no lo van a lograr. Déjeme estar claro, porque yo también ya, le soy sincero, estoy un poco confundido y me gustaría que nos diera su postura política. ¿Es usted chavista? ¿Es usted socialista? ¿Es miembro del PCV? ¿Dónde está ubicado usted, capitán? Carlos Gullón Celis, el 14 de febrero de 1994, declaró al Siglo, un medio de comunicación regional del estado de Aragua, que no era chavista. Carlos Gullón es bolivariano y desde sus inicios, los inicios de fundación del movimiento bolivariano, era por eso. Por cuanto los ideales del movimiento bolivariano se ceñían al ideal del pensamiento y la acción del padre de la patria. Indudablemente, apenas llegamos al gobierno, Hugo Chávez fue dirigido o manipulado desde La Habana por Fidel Castro, y yo presumo que Fidel debe haberle dicho que sembrar en Venezuela la revolución al estilo de Cuba con el objeto de poder eternizarse en el poder. Eso nos deslindó completamente a tal punto que desde el año 2000 me aparto del presidente siendo senador de la República y empecé a enfrentarlo y he sido perseguido, yo creo que uno de los hombres más perseguidos de este país, por cuanto el 2007 fui puesto preso, el 2008 me ametrallaron una camioneta y el 2010 me quitaron la finca que era con lo cual yo tenía mi familia.
Pero, y nos llama mucho la atención porque para algunos, los de nuestra audiencia en Venezuela, pero también de la audiencia internacional, resultaría contradictorio pensar que usted participó de un intento de golpe de Estado, ¿no?, en 1992, junto con el presidente Hugo Chávez, y hoy resulta que, bueno, pues estaba en contra de todo eso. Sin embargo, en su momento, pues resultó ser un golpista, ¿no? Y ahora está en contra de lo que está ocurriendo dentro del gobierno, un gobierno que de alguna forma llegó hasta donde ha llegado por una participación y apoyo de usted. ¿En qué punto del camino cambia todo esto en la cabeza del capitán Gullón? Fíjate, en el año 91 mi señora quedó parapléjica. Y yo la llevé a Cuba, a La Habana, Cuba, después de haber estado en el Miami Project, donde nos dijeron que no iba a poder caminar nunca más. Y la llevé a un experimento en un hospital de La Habana, en donde le dieron un experimento y durante 25 días recorrí las calles de La Habana y me percaté de los niveles de miseria a que Fidel Castro y Raúl Castro tienen a su pueblo. Los niveles de la prostitución de la juventud de allá de ese pueblo, el nivel de terror al que tienen sometido al pueblo cubano. Y cuando Hugo Chávez en el año 99, un acto del 5 de julio del 99, empezó a decir que iba a llevar a Venezuela hacia el mar de la felicidad cubana, en ese mismo instante empecé a observar la cantidad de irregularidades que estaban sucediéndose. Denuncié ante el ministro de la Defensa, yo era el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, denuncié ante el ministro de la Defensa y ante el director de la DICIP, que era el comandante Urdaneta Hernández, que Hugo Chávez le había mandado $300.000 a la guerría colombiana, lo cual no hicieron al respecto, no se hizo absolutamente nada. Urdaneta y mi persona nos apartamos. Dígame. Le voy a pedir favor, vamos a dejar ese tipo de acusaciones donde no tenemos fundamento para comprobarlas fuera de esta plática. Yo tengo las pruebas. Bueno, pero no las tenemos en este momento aquí, y esto pudiera calificarse como difamación desde el punto de vista periodístico, porque no tengo cómo comprobar lo que me está diciendo. Y también lo podría meter en problemas a usted. Así que mantengámonos en un renglón en el que podamos hablar de la situación sin que se empiecen a lanzar acusaciones tan concretas en temas de dinero o de corrupción. Hablemos un poco más de la estructura, en este caso militar, si le parece, de lo que ocurre hoy en el PSV, del llamado de unión que hace Diosdado Cabello, y cómo lo ve usted desde la perspectiva militar en este momento por el que se está atravesando, y preguntarle, para ir a la pausa, para marcar un pequeño espacio, si usted cree que hay una división en este momento en el país, en la cúpula, entre chavistas y maduristas, si hay un resquebrajamiento de lo que sería la unión en un todo de un PSV que ahora pareciera que tiene facciones. Me lo dice después de la pausa, si le parece, capitán. Mientras tanto, el recordatorio. Le recuerdo a usted las redes sociales. Tenemos encuesta en Facebook, facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Y en Twitter, por favor, sus comentarios, @FDelRinconCNN, @FDelRinconCNN. Vamos a usar la etiqueta esta noche. Anótenla. Numeral Concludivisión, hashtag Concludivisión, @FDelRinconCNN en Twitter. Ya ven. Quien no se sienta identificado, quien tenga dudas, quien crea, apártese del camino y déle el espacio a un revolucionario, una revolucionaria, de esos que no le tiembla el pulso en ningún momento para seguir construyendo la revolución bolivariana. Ya regresamos con más de chavista igual a madurista. Militares del 4F exigen renuncia a Nicolás Maduro. De regreso con mi invitado esta noche, Carlos Gullón, capitán retirado del Ejército de Venezuela, cofundador del movimiento MBR 200 y director nacional de Avanzada Progresista. Capitán, le preguntaba yo antes de ir a la pausa acerca de... hemos visto un movimiento muy intenso el día de hoy por parte de, vamos a decirlo así, parte de la plana mayor del PSV, y se hacía un llamado a la unidad, se hacía un llamado a ceder los espacios si no se estaba de acuerdo, se hacía también un reconocimiento de que se habían cometido errores, ¿no? Pero lo dijo precisamente el canciller Jagua. Pero yo le pregunto a usted, una cosa es el ser bolivariano, otra cosa es el ser chavista y otra cosa es el ser madurista, o es todo lo mismo, o ya hay una fracción dentro del PSV que no quiere ser madurista
que quiere seguir siendo chavista y que no está de acuerdo con esto. ¿Cómo lo visualiza usted? Bueno, hay muchos que dicen ser chavistas y no son maduristas. Las demostraciones que han hecho en los últimos días los ministros nos plantean ante el país que hay una división dentro del régimen de quienes están en el poder. Pero peor aún, Fernando, la división está en las bases sociales. Hoy el pueblo de Venezuela, de manera general, indistintamente sea chavista o no, está padeciendo las inclemencias de un gobierno desastroso. Hoy no se consigue por las carnicerías, muchas están cerradas, por cuanto el precio de la carne regulada en Venezuela la tienen en 30 bolívares y el precio en el matadero de la carne del canal está en 119 bolívares. Entonces, ¿cómo va a vender una carnicería un producto que va a vender para perder? Igualmente que para conseguir leche, que es un artículo de primera necesidad para darle a los bebés, no se está consiguiendo en casi ningún supermercado, ni abasto, ni bodegas de las que ellos tienen, son el centro de abastecimiento del gobierno, Pedeval o Mercal. Sí. Igual, con cualquier tipo de producto, de alimento, de las medicinas, está en un nivel de escasez que puede crearse una epidemia en nuestro país por falta de medicamentos. Repuestos, los vehículos que vienen de los países capitalistas de Estados Unidos, la Ford, la Chrysler, la Fiat o la Toyota de Japón, ninguno de esos vehículos está entrando a Venezuela. Hay un problema de abastecimiento generalizado en diferentes áreas, de acuerdo a lo que reportan muchas personas y de acuerdo a lo que usted me está diciendo. Ahora, sí, muy grave. Déjeme entonces retomar parte de este conflicto, porque a mí me llama mucho la atención. No sé si recuerde usted un documento, bueno, lo debe de recordar, un documento que ustedes mismos redactaron en su momento cuando el por qué se habían revelado, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Y yo estaba revisando las causas con las que ustedes justificaban precisamente esto, los puntos, eran 5 objetivos principales. Recuperar la independencia de poderes, y a mucha gente le va a sonar esto repetitivo, ¿no? Recuperar la independencia de poderes, defender la integridad y soberanía nacional frente a la dominación extranjera, velar por el derecho a la vida, reivindicar la libertad de expresión y desmantelar la corrupción en los poderes públicos. Si yo no le digo que a la audiencia que esto fue el motivo por el cual se rebelaron en 1992, pensarían pensarían que le estoy hablando de ahora, porque es exactamente lo mismo que están reclamando. Dígame usted, entonces, ¿Venezuela estaría sentenciada a que sea oposición o sea, en este caso, chavismo o como le quieran llamar, van a seguir padeciendo los mismos males? Porque esto que ustedes pedían en aquella época, de acuerdo a lo que usted me dice, es lo mismo que pasa ahora. Hoy está peor, Fernando, y los niveles de corrupción son exagerados, se han exacerbado en todos los niveles del estamento político del régimen. Por eso, pero entonces, políticamente, ¿qué tendría que pasar en Venezuela para que esto no se repitiera? Porque aquí fuimos de la derecha a la izquierda, y en la derecha reclamaban lo mismo que ahora usted, que estuvo en ese lado, reclaman de la izquierda. Fíjate, una de las cosas que estamos planteando es hacer, en primer lugar, solicitar que renuncie el centro del problema, la cabeza del problema, que es Nicolás Maduro en este momento, para tratar de producir una salida lo más pacífica posible y evitar una implosión social que está ahí en tentativa. Nosotros estamos sentados en un barril de pólvora. Este pueblo de Venezuela no va a seguir soportando las inclemencias de este régimen que está destruyendo al país. Yo creo que una de las cosas que podríamos producir una salida constitucional a esta crisis es la renuncia del presidente de la República y que haya que se sigan los patrones constitucionales, que a la vuelta de la esquina asuma el presidente de la Asamblea y convoque un proceso electoral. Y en adelante, Fernando, una de las cosas que ando planteando es la unificación del país. Todos aquellos que pertenecemos a la izquierda democrática progresista, ponernos en un gran acuerdo con los de la derecha democrática desarrollista para poder lograr integrarnos en un gran acuerdo nacional, en un gran pacto nacional y trabajar para que este país salga adelante del gran desastre en el cual estamos viviendo. Capitán, dos cosas. Le voy a ser honesto, y ahí son los comentarios que recibo en mi cuenta en Twitter muy seguido, ¿no? En @FDelRincónCNN. Que parece como inocente, ¿no? Pensar que va a haber una salida en la que va a decir el presidente Maduro y su equipo, está bien, vamos a elecciones, yo me voy.
¿no les parece sumamente inocente pensar en que ese escenario se puede llegar a dar en algún momento? Hay que buscar una salida pacífica. Quienes crean o creamos ser líderes de un país, tenemos que buscar la mejor salida y el mayor beneficio para el pueblo de Venezuela. Si Nicolás Maduro no renuncia y quienes hasta ahora han seguido violando los derechos humanos, deben entender que el brazo de la justicia internacional los va a tomar, los va a poner y los va a punir en el sitio del mundo donde se vayan a esconder. Aquí han habido muchas violaciones de derechos humanos, hay muchos hombres y mujeres presos, niños de 16, 17 años muertos y agredidos por los cuerpos policiales y parapoliciales, estos que han ido organizando, que llaman los colectivos, y ellos son responsables de la cantidad. Ha habido muertos de los dos lados, capitán, también. Han habido bastantes muertos y violaciones y desaparecidos en Venezuela y que los tapan porque lamentablemente en el país la mayoría de los medios están en manos del régimen y quienes no están en manos del régimen se autocensuran para evitar ser cerrados. Capitán Guillón, nosotros no nos estamos censurando, pero se me ha acabado el tiempo. Desgraciadamente me tengo que despedir porque si no ya no me da la hora de aire. Pero platiquemos en unos días más, si le parece a usted, para ahondar un poco más en esto que tiene tantas similitudes con lo que ustedes pedían y peleaban en 1992, que hoy es el 2014. Llama mucho la atención. Es importante que los venezolanos no perdamos esperanza, no perdamos la fe y sigamos luchando para construir el país de paz, bienestar y progreso que nosotros creemos que debemos lograr y que todos nos merecemos. Gracias, capitán. Le agradezco mucho el haberme acompañado aquí en Conclusiones. Usted es muy amable. Buenas noches. Vamos a una pausa y regreso. Vamos a ver el resultado de la encuesta en facebook.com/conclusiones CNN, de acuerdo a la situación que se está dando en el país después de la salida de Jordani del gobierno. ¿Ustedes piensan que se ha iniciado una marcada división entre chavistas y maduristas con más de 6,300 votos? Facebook.com/conclusiones CNN. Gracias, ya regreso. Regreso para decirle muchas gracias. Si no lo vio en Conclusiones, no lo vio. Soy Fernando del Rincón. Nos vemos mañana. Gracias.